los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y, si es posible, el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Mi gente de Guatemala, no se pueden perder mi conferencia el próximo 17 de octubre a las 7 de la tarde en el Hilton de la ciudad de Guatemala. Voy a estar hablando de inversiones inmobiliarias, los beneficios, las oportunidades. No se queden fuera. 17 de octubre, Hotel Hilton de la ciudad de Guatemala. Ahí nos vemos en mi conferencia de inversiones inmobiliarias. Los saluda su amigo Maurice Dieg. TVGT Noticias, comprometidos con la verdad. Buenas noches, este es el show de Hoffman. Agradezco mucho la enorme sintonía que tenemos día de por medio en la semana hábil, lunes, miércoles y viernes, en este su show, el show de Hoffman. Este es TVGT. Recuerde usted que formamos ciudadanía responsable a partir de este programa, pues que ha despertado tanto interés y tanto intercambio. Gracias a usted. Gracias de verdad, porque esa responsabilidad ciudadana que usted tiene para formar opinión, pues es realmente relevante y ha tenido tanta relevancia que ya llegamos en audiencias de millones de interacciones. Gracias a Dios, gracias al Creador, gracias a usted como ciudadano, que le agradecemos muchísimo su audiencia, su sintonía y sobre todo su intercambio ciudadano y de opinión. Hoy tenemos un programa bastante distinto a lo habitual, que es generalmente hablar mucho de política, aunque vamos a hablar un poco de otro tipo de política, pero que es importante pues establecer algunas cosas que para usted deberían ser importantes, no solo desde el punto de vista de su opinión, sino de su conocimiento. Dicen de que la información hay que beberla de donde nace el río, donde nace el agua, y que es importante porque es cristalina en el momento, en el minuto en que realmente se da. Yo quiero primero decirles a ustedes que hoy el show de Hoffman pues se viste de gala para recibir un amigo personal que es realmente muy relevante para el mundo de la medicina y sobre todo pues para las situaciones de información pública, no solo en salud, es de hecho un participante importante en otras áreas que vamos a ver hoy y que son muy importantes para el país y que vamos a explicar durante la entrevista. Quiero darle la bienvenida a Erwin Calva. Erwin, bienvenido al show de Hoffman.
Carlos, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Gracias por tus palabras y un honor poder estar aquí con tu audiencia. Muy agradecido. Espero pues, que sea algo, como siempre, nuestras conversaciones entretenidas y muy constructivas. Erwin, para empezar, o sea, casi nadie busca en el mundo de la medicina escoger la epidemiología como una especialización. Primero porque obviamente es un campo un poco amplio, sumamente difuso, muy polisémico y tiene muchísimos contenidos. ¿Qué te motivó dentro de las especialidades médicas a hacerte epidemiólogo? Bueno, creo que el hecho de mi exposición como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Médicas me hizo ver la necesidad de poder desarrollar ciertas competencias en un área muy específica cuantitativa, porque pues notaba que había cierta necesidad de generar evidencia dura, que tuviese cierto rigor científico, y pensé, bueno, debería ser desde una perspectiva de un campo que nosotros ya conocemos, como es la epidemiología. Así que por ahí me empecé a sentir atraído a ese aspecto de la epidemiología en mi día a día que tenía entonces como licenciado, y luego me trazo la situación de decir, bueno, pero no tiene que ser cualquier tipo de epidemiología, me gustaría entrar a un campo de epidemiología más especializada. Entonces escogí la epidemiología clínica y se dio una excelente coyuntura con un colega visitante de la Universidad de Pensilvania, el doctor Brian Strom, y un muy buen amigo mío, Sergio Martínez, de la Universidad Francisco Marroquín, con quienes decidimos empezar a explorar la posibilidad de desarrollar no solo a mi persona, sino a un grupo de personas en este campo, tanto de la Francisco Marroquín como la Universidad de San Carlos de Guatemala, y nos presentamos ante los Institutos Nacionales de Salud y ganamos un proyecto sumamente competitivo para formar gente en epidemiología clínica. Entonces, creo que no solo nació el que yo pudiera formarme, sino que también pudiéramos formar a otros de una cooperación que tal vez algunos pensarían que sería imposible. Universidad Francisco Marroquín y Universidad de San Carlos de Guatemala, y creamos esa coyuntura con una visión siguiendo pues ya la experiencia que tenía la Universidad de Pensilvania como una universidad de alta élite, una alta calidad científica, y pues vea que eso fue hace unos 10 años y nunca pensé que llegaríamos a lo que vivimos en la pandemia. Pero de hecho, del expresidente Vinicio Cerezo, conocí una frase importante que decía: carisma es las condiciones que uno tiene en el momento histórico en que se necesitan. Y pues nunca habíamos visto epidemiólogos desde el punto de vista pues de la relevancia de la vigencia en salud como para estrenarse en una pandemia. O sea, es realmente gigante, digamos. Saltaron a ser prácticamente rockstars, eran absolutamente referentes en donde todo el mundo estaba en casa, pendiente de estos aparatejos, buscando información, recibiendo información, desinformación además. O sea, era realmente importante y se terminó el mundo encima, Erwin, cuando sobrevino la pandemia. Yo pienso que podría decir que estábamos preparados para ello, y no trato de hacer una falsa modestia, porque yo creo que el contexto hacía ver una posibilidad que se diera, porque es que en realidad se esperaba que se diera en algún momento, solo no sabíamos cuándo, y se dio el momento histórico para que fuera en este punto donde me he formado, y pues existía la situación de que hacía 100 años que no había sucedido algo de esa envergadura. Así que yo podría decirte que, digamos, fue un reto, me asusté un poco el día que dije, ok, está bien lo que estamos haciendo en la San Carlos, porque todo la epidemia lo hemos comenzado en la San Carlos haciendo aspectos de investigación específicamente, desarrollo de unas pruebas, crear el ambiente de telemedicina para la atención a las personas en un aspecto muy rápido que realizamos desde la universidad, a saltar un hospital. El entrar al hospital, Carlos, eso sí fue un reto que yo al día de hoy le agradezco a mi familia el apoyo, porque ellos se la jugaron conmigo, porque te jalas a la familia también, porque era un virus que no tenía cura, no sabías qué te iba a llevar. Así que tal vez fue un reto que lo esperaba y que fue admirable cómo la gente que me rodeó me apoyó, y lo más de mayor susto tal vez podría decir fue ir al hospital. O sea, pero prácticamente sacaste el curso Caibil por suficiencia, o sea,
te encontró una pandemia que de hecho nos atropelló a todos. Sí. El mundo de la medicina fue sacudido y exigido hasta el límite. De hecho, en la línea de fuego, muchos colegas tuyos perdieron su vida y además se enfermaron gravemente, muchos de ellos también, todavía teniendo secuelas en este momento. Realmente Guatemala pasó a examen, digamos, desde el punto de vista de lo que estábamos preparados o no para este tipo de situaciones. No nos fue excelentemente bien. Tampoco estamos en la cola del ratón desde el punto de vista mundial, porque hubo también, sobre todo los que les pegó de primero, fueron aquellas curvas espantosas, digamos, desde el punto de vista de una pandemia. Desde el punto de vista de los aprendizajes, ¿qué es lo que más, la enseñanza que más le quedó a Erwin Calva de toda esa mega experiencia que se tuvo? El aspecto, curiosamente, yo que venía de un mundo muy cuantitativo, como te explicaba, y donde los números son los importantes, las frecuencias, y te ibas guiando sobre los datos de vida, muertes y los datos de enfermos, curiosamente la mayor lección era sobre la conducta humana. Cómo respondemos y cómo la conducta humana se llega a ciertos límites y te lleva desde una población o al individuo a la desesperación y a la fatiga, y cómo eso va a incidir en el día a día de lo que puede llevar a enormes e importantes consecuencias en la salud pública de un país. Entonces sí, yo diría, Carlos, que fue la conducta humana, eso desde una perspectiva donde mirabas gente que iba a morir, compañeros, y que sabías que entraban y les decías a las personas, denle un fuerte abrazo, porque va a morir. No fueron una gran cantidad comparativamente con otros países, pero creo que al final era ver la conducta humana ante el enfrentar la muerte, ante decirle a un amigo mío, un amigo personal, que le dije, mira, este es un buen momento que te despidas de tu hermano. Y a las 4 horas, por la agresividad de esta infección en ciertos puntos, él le había dicho, hermano, vete, estás tranquilo, todo va a estar bien, vamos a estar bien, vamos a cuidar a tu familia. Y falleció, como se había visto, dadas las situaciones que se dan. Entonces, esas conductas que se dieron en mis compañeros también, de amor, de cansancio, creo que eso fue y ha sido lo más fascinante y de lo que tenemos pendiente escribir, porque creo que eso es muy importante que pase a las poblaciones, a las futuras generaciones. Los números ahí están, mal o bien, subregistros o no están, pero hay mucho de la conducta humana que debería estar puesto a disposición para el análisis de esta y futuras generaciones. Siendo yo asesor de un ministro, el ministro se refería a su ministerio, el Ministerio de Salud, como el Ministerio del Consuelo. Era el doctor Ludvigo Valle, por cierto. Y le decía, ¿por qué el Ministerio del Consuelo? Porque yo pago todas las culpas de la gente o los ministerios que no hicieron nada para detener lo que yo estoy atendiendo hoy. En el tema de alimentación, en el tema de seguridad, todo impacta en el tema de salud. Básicamente es un ministerio de efectos, más que una situación de prevención activa, no solo en salud, sino de otros ministerios haciendo bien su trabajo. O sea, es un modelo de desarrollo lo que no está del todo bien. Nos tributan muchos enfermos en este momento ese tipo de gazapos desde el punto de vista de la acción pública en su conjunto, ¿no? ¿Cómo los hospitales en este momento, el sistema de salud, no solo está saturado, sino también hasta cierto punto mantiene los efectos y presiones, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, que podríamos medirla incluso a nivel epidemiológico, ¿no? Sí. En ese punto, Erwin, ¿estamos rebasados todavía por la historia de la Guatemala que nos tributa tanta carga al sistema de salud? Sí, definitivamente. Lo vemos en el día a día. Al día de hoy tenemos la situación de que existen crisis hospitalarias. Habrás visto que en las noticias situaciones de inseguridad en el Hospital Roosevelt generaron que hubiese pues en este momento algo que se llama asamblea, hace que no haya acciones desde el punto de vista de atención de consultas externas por una situación de inseguridad que se vive. Cuando eso pasa, el Hospital San Juan de Dios se convierte en el hospital que empieza a recibir a esos pacientes que ya no llegan a un hospital como es el Roosevelt.
se empiezan a recibir y de pronto ves la respuesta al mes que ya no es posible atender a los mismos pacientes y empiezan a entrar en la misma situación. Y eso es una pequeña vista a lo que en un hospital vemos, por no mencionar lo que ya en un segundo nivel se está dando, que pues se observa la insuficiencia de atención y calidad de la atención, que es muy importante. También hay que ver que hay múltiples factores precipitados por el COVID-19 como una pandemia, porque eso dejó definitivamente un importante impacto en lo que estamos viviendo ahorita en la era post-COVID, pero también nos hizo ver la necesidad de algunos aspectos que están sucediendo dentro de esos males que siempre han persistido en el sistema de salud, que es una mala planificación o inexistencia de planificación nacional y seguimiento de las planificaciones nacionales para atender las necesidades de salud pública o de problemas, por hablar muy específicamente, la violencia, el problema de salud pública número 1, que yo lo considero que así es. Sin embargo, los datos siguen sin emerger como debería ser, se atribuye a otras enfermedades, pero la violencia es la causa número 1 de mucha de la atención y digamos, inversión de salud en los hospitales, hablando de hospitales. Bueno, aparte de trauma, porque resulta ser que la seguridad vial también está muy mal y un motorista fracturado sale en un mes del hospital con una cuenta enorme pagada por el Estado. Pero, Erwin, te has dedicado muchísimo a la docencia. De hecho, generalmente cuando uno examina un poco tus redes sociales, siempre te estás refiriendo al encuentro con los muchachos, en contacto con las generaciones jóvenes de médicos, etcétera. Después de una pandemia, el epidemiólogo Erwin Calwa, ¿qué le diría al profesor Calwa que tuviera en cuenta para la formación superior de estos muchachos? Carlos, eso de hecho es actualmente uno de los aspectos que hago, esa reflexión y esas preguntas me las hago todo el día. Hoy acabo precisamente de tener una experiencia, vengo del hospital ahorita y me siento con los estudiantes y trabajando en una epidemia como la del dengue en este momento, creamos un espacio para enseñar, y eso es lo que me dice a mí, Erwin, en este momento lo que tienes que hacer es ayudar a formar al recurso humano. Pues el problema es que el COVID, y perdón, pero a mí yo sé que yo estoy, como muchos de ustedes, tal vez fatigado de hablar del COVID, pero desafortunadamente el impacto que está creando hace que en un momento dado haya tenido un impacto en la educación médica y de todo el personal en salud, porque yo también doy clases a enfermeros, doy clases en otros ambientes, o sea, no es solo el personal de salud. Y lo que me dice es, hay que hacer los mayores esfuerzos para lograr disminuir la brecha educativa que creó la virtualidad o la ausencia de formación en hospitales durante esa época que se dio el COVID y que ahora vivimos a través de aquellos médicos que han ganado posiciones y se encuentran haciendo y prestando atención y aprendiendo de especialidades o haciendo un internado, un externado como estudiante de cualquier universidad o de cualquier facultad de medicina. Entonces, ¿qué me dice? Erwin, hay que entrarle al tema educativo constantemente. Aprovechemos cada momento para enseñarle a ese estudiante lo que tal vez no pudo aprender tanto actitudinalmente como desde los principios clínicos e investigativos, que es mi área, ¿verdad? Les mencionaba lo del profesor Erwin Calwa porque evidentemente también tiene una función docente dentro de la Universidad de San Carlos. De hecho, por esa función docente fue precisamente por tener esa titularidad de profesor que concursó, de hecho participó fuertemente, quedó en un tercer lugar en la elección de rector magnífico que hubo en la Universidad de San Carlos. Un proceso un poco extraño, bastante ríspido y un poco alambicado. ¿Cómo viviste un poco la primera participación? Que de hecho sos la primera figura que participando por primera vez logra tener representantes en esa asamblea que vota por el rector, que es una cuestión importante de establecer. Pero, Erwin, ¿cómo viviste un poco esa
rarísima forma de intercambio polar que hubo en la Universidad de San Carlos y cómo se vivió todo este tema de la transición hasta que este rector asumió funciones. Carlos, bueno, uno, para que nos escuchan, yo tuve la dicha de trabajar mucho y consultar con tu persona, hablar maravillosamente muchas cosas que nos ayudaron para esa primera experiencia. En realidad te voy a decir que mucha gente piensa que eso paró. Algunas personas aún consideran, de esos que polarizaron las discusiones, consideraron que eso paró. Pero en realidad nosotros hemos estado constantemente en ese proceso, especialmente los que aún vivimos y trabajamos en el entorno universitario. Quizás lo más importante que podríamos decir es que entramos en un ambiente donde esas dos posturas generaron un choque para nada constructivo para la institución y nosotros lo preveímos. Tratamos de mantener una línea, quizás dentro de esa ingenuidad inicial, pero creo que pura, de no caer en la politización meramente del proceso, sino enfocarnos en lo que quería es ofrecer una experiencia académica. Así que eso se mantuvo y como te diste cuenta, después de esa situación se generaron espacios que a todos se les dio para entrar a la política nacional. De hecho, muchos de los que salieron de la rectoría lanzan a la política nacional, excepto tu servidor. Y entonces lo que hicimos fue, no porque no hubieran oportunidades, no porque no escucháramos, porque sí hubo, pero queríamos mantener siempre esa línea y continuamos en el proceso porque sabíamos que esas dificultades que se generaron en la elección y que se mantuvieron, harían mella en la gobernabilidad de la universidad. Entonces lo único que teníamos que hacer es mantener nuestra línea. Y es lo que hemos hecho. Y ahorita se acercan unas nuevas posibilidades de nuevas elecciones, pues nuevamente vamos con toda la tranquilidad de manejar y la experiencia que viene. Así que yo te digo, o sea, creo nunca paró. La gente piensa que paró con la elección. No, eso fue un continuo. Eso sigue siendo un continuo. Realmente hemos perdido terreno con la calidad académica de los muchachos que se han graduado en esta generación COVID. Hemos tenido un retroceso desde el punto de vista de la calidad académica de los estudiantes de las ciencias de la salud que empiezan a graduarse ahora. Esta es una muy buena pregunta, Carlos, y creo que la respuesta, sin duda, es que sí ha bajado mucho la calidad académica porque muchas de las universidades buscan implementar lo que es la formación por competencia, aspectos que requieren menor cantidad de alumnos, mayor cantidad de docentes, más recursos en cualquier universidad, sea pública o privada. Pero hay que decir que hay un paso muy importante que dieron muchas facultades. Y esto se debió específicamente por un requisito que generó Estados Unidos en cuanto a poder aceptar a estudiantes que quieran ir a estudiar al extranjero, que quieran hacer su especialización. Y esto era la acreditación de las carreras de medicina. Entonces, si te das cuenta, muchas de las carreras se acreditaron ahorita post-pandemia. Entonces, la acreditación significa que hay un nivel de calidad que ahora permite que un estudiante, ya sea de ciertas públicas, de ciertas privadas, ahora recientemente la última fue la Facultad de Medicina de la San Carlos, los estudiantes puedan ir a estudiar a Estados Unidos, porque si no tenían esa certificación que establece ciertos parámetros de calidad, no lo hubieras podido hacer. Pero eso significa que tenemos la calidad. No, cualquier docente te va a decir no, todavía falta mucho para poder seguir el modelo. Se llegan los indicadores y es una cuestión muy buena, positiva, pero estamos todavía lejos de la calidad y no somos los únicos, Carlos. El problema está a nivel internacional, porque hubo un rezago a nivel internacional donde hay gente que dice, ¿en qué año se graduó? 2020, 2021, 2022, mejor no. Hasta aparece en los lugares donde ves que dicen, quiero un médico y por favor que se haya graduado entre el año antes del 2020 o ya en el 2023 o 2024. Pero hay un sector que ya no acepta ciertos graduados porque dicen no es lo mismo la generación que solo salió por la virtualidad. Cada vez estudian menos medicina los estudiantes, no es una carrera que está en este momento en el top de la demanda. De hecho, hay más mujeres ahora que hombres, que es un fenómeno importante, además que es importante señalarlo y que es interesante además.
¿Cómo ves un poco el futuro de las ciencias médicas desde el punto de vista de los médicos que necesita el país versus la demanda de la carrera que tienen universitaria? Se necesitan más médicos. Y yo he sido muy claro que por lo menos desde las universidades donde yo estoy, yo creería que la Universidad de San Carlos de Guatemala no debería estar haciendo los exámenes específicos que está haciendo para los médicos. Creo que esto es un aspecto que necesitamos lograr, que hayan más estudiantes que ingresen. Además, está en estudio la predictibilidad de estos pruebas específicas, así que no sabemos a ciencia cierta si realmente funciona. Sabemos que en otros países como México ha funcionado en algunos aspectos, pero en el contexto guatemalteco eso no ha servido mucho. Entonces yo creo que de alguna forma eso impide, digamos, si hablamos de cifras, de 5,000 estudiantes que aplican, 500 van a ganar. Una vez ganaron 285 de 5,000. Entonces, con esa cantidad no van a haber cantidad de médicos que van a terminar. Y como dijiste, ya el médico no quiere hacer turnos. Ya no, porque la calidad de vida, la actitud de muchos es como, bueno, ¿sabe qué? Quiero seguir mejor una maestría. Y ahora va mucho por las maestrías en cosmetología o medicina estética, ¿verdad?, que no te requieren estar en un ambiente hospitalario, que aunado a la conversación que teníamos con la insuficiencia de recursos que hay, o sobresaturación, porque también existe sobresaturación de estudiantes en los hospitales, que no todos tienen la oportunidad de hacer las prácticas igual, hace que mejor prefieran irse por un lado de medicina, pero más light, oftalmología, dermatología, por ejemplo, que son más cotizadas que el que va a tener que entrar a una medicina interna o a una cirugía, que es un curso muy intensivo y que requiere un enorme esfuerzo. Entonces, sí, hay una deficiencia aún y necesidad de mayores médicos y de mejorar la calidad de ellos, ¿verdad? Los hospitales públicos descansan sobre los hombros de muchos de los que están practicando medicina en ese momento, de los últimos años. O sea, la gente que está de interna en los hospitales tiene una enorme carga. De hecho, casi descansa sobre ellos el sistema de salud, sobre todo las emergencias y la atención a muchos de los pacientes. De hecho, este tercer mundo a veces tiene ventajas. Cuando van a hacer su electivo, no sé, a Estados Unidos, y le dicen pídele al doctor que te permita atender un parto. Yo tengo 500 muchachitos que he traído al mundo como estudiante, ¿no? O sea, la práctica, digamos, es muchísimo más anterior a lo que los otros estudiantes en otras latitudes tienen tal vez de experiencia práctica en algún momento. O sea, viene antes. Y obviamente es una característica, pues, de nuestro sistema de salud y en nuestro sistema de educación superior. Se entra más joven a practicar, de alguna forma, dentro de la carrera, y obviamente se aprende mucho sobre la práctica, cosa que no sucedió con la generación COVID, que es una de las situaciones que tal vez pues tienen de desventaja. ¿Cómo ves un poco este tema de las universidades, de la calidad académica de las universidades? Porque hay algunas que están tal vez sumamente sólidas, y que casi un jefe de la emergencia se puede ir a dormir perfectamente bien cuando existen ciertas universidades ahí, pero se preocupa mucho por la deficiencia de otras que tal vez no vienen tan bien. ¿Cómo va ese tema de la calidad académica universitaria y si realmente todas son homologables como facultades de medicina? Bueno, aún no son homologables como facultad de medicina, pero lo que sí te puedo decir que anecdóticamente existen evaluaciones más que todo cualitativas hechas por los mismos equipos que los ven desempeñarse. Y te puedo decir que es interesante porque hay ciertos fenómenos que se han observado. Por ejemplo, solo la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene centros universitarios, o sea, carreras universitarias. Está la facultad y las carreras que nosotros tenemos en diferentes departamentos. Pero dos han estado empezando a sobresalir en el sector público, que es, por ejemplo, la de CUNOC y la de CUNORI, que pues ya hablan de varias generaciones de médicos egresados que están llegando a competir, que están obteniendo plazas que antes solamente tenían los que egresaban de la capital. Pero ya incluso vemos que logran muchos de ellos ser jefes de residentes como parte de este aspecto, que antes no esperabas, porque decías, vienen de un centro regional,
no creo que vaya a tener la misma calidad. No, ya se ve que observan, tienen su propia dinámica y un nivel de calidad que se ha ido alcanzando con el tiempo. Hablando de las privadas, que también tengo la oportunidad de ver, o sea, voy a poner el ejemplo, la Francisco Marroquín pues ha tenido su propio desarrollo ya dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque por razones de seguridad pues tuvieron que emerger hacia otros espacios como el Seguro Social. Y eso ha hecho que ellos vayan desarrollando ahí en el Seguro Social su propia experiencia. Pero en el campo público, la Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, ha empezado a tener estudiantes que alcanzan la jefatura de residencias, que es altamente competitiva. Para quienes no saben, pues la jefatura de residencias es el puesto más elevado de confianza basado en unas características de liderazgo y formación académica, que es un honor tenerla y es un prestigio poderlo hacer. Y antes eran solo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ahora son de la Rafael Landívar, por mencionar algunos, en áreas muy competitivas. Así que vemos, digamos, esa dinámica que empieza a emerger. Se ve a otras universidades como la Mariano Gálvez empezar a emerger, van en esa misma dirección la Universidad Panamericana, Mesoamericana, entre otras que ya tienen. Creo que la más reciente es la Universidad de Da Vinci, que está empezando a salir. Ahora, en mi experiencia, yo estoy dando clases digamos, estoy generando una experiencia actualmente con una universidad, la Universidad Panamericana, porque vi un nicho, por ejemplo, en el caso de Jutiapa. En Jutiapa, que es un departamento de Guatemala que pues, se encuentra como 2 horas de acá, donde, Carlos, lo que yo pienso es que nosotros, los que pertenecemos a la academia, no solo centralicemos en Guatemala, en la capital, la calidad educativa o la experiencia que tengo como epidemiólogo y como investigador, sino mi interés en esta experiencia es ir allí a ayudar a estas nuevas generaciones que están emergiendo de médicos en esos lugares. Yo no miro que eso ocurra mucho con mucho interés. A mí sí me interesa porque creo que tarde o temprano ya nosotros podemos dejar a nuevas generaciones acá, pero podemos contribuir al desarrollo de nuevos escenarios académicos, no solo en el sector, digamos, público, en el privado. Entonces se puede y esa experiencia me ha hecho ver que poquito a poco podemos ayudar con ciertas iniciativas a que mejore la calidad de otros que egresan. Erwin, nosotros padecimos la del faraón de Egipto, o sea, nos cayeron como 7 plagas en Guatemala a nivel mundial, pero en Guatemala es particularmente interesante lo que nos ha sucedido en los últimos años. O sea, que de verdad uno se siente faraón egipcio, pues, en tiempos de Moisés. El punto es de que nos viene, por cierto, después del COVID, el Guillain-Barré, que es un síndrome. Un síndrome, para que me entiendan la audiencia, un síndrome no es clásicamente una enfermedad, o sea, no es transmisible como ocurre con una enfermedad común, digamos, ¿sí? De hecho, los síndromes son grupos de síntomas que en algún momento, agrupados, generan una constante. Y nadie sabe la causa y desaparecen prácticamente solos también. Suben y bajan bajo ciertas cosas que la estadística, la epidemiología, que es la ciencia, la disciplina pues que tiene Erwin Calwa, estudia profundamente. Nos dio Guillain-Barré en un número bastante significativo, en un ambiente muy local, un foco geográfico muy concentrado, aunque después hubo dispersión, pero siempre hemos tenido Guillain-Barré, 1 o 2 casos que por ahí andan dando vuelta año con año en los hospitales nacionales. No es una situación de un brote, de hecho pusieron al presidente de la República en los primeros 100 días de gobierno a decir que él detuvo el contagio del Guillain-Barré. El señor presidente, el Guillain-Barré no se contagia. El punto es, aprendimos, al final de cuentas, como llega y se va, realmente no logramos establecer una causa-efecto, ¿no? Decían por ahí que era Campylobacter jejuni y después que factores ambientales, etcétera. Incluso hay Guillain-Barré más o menos estadísticamente probado también por exposición a metales pesados, como arsénico y plomo, etcétera, ¿no? O sea, básicamente es que las defensas del cuerpo se van en su propia contra como si fuera un agente invasivo, ¿no? ¿Cómo viste un poco ese brote de Guillain-Barré que hubo, ese pico enorme que hubo, significativo, no en términos de número a nivel nacional como si fuera una pandemia, pero sí obviamente
anormal desde el punto de vista del comportamiento estadístico que llevábamos hasta el momento. Bueno, correcto. Digamos, el sistema de vigilancia epidemiológica de un país, a mí me gusta decirlo que la gente no lo ve, pero es una barrera invisible 24/7, 365 días al año. Nosotros realmente, si ustedes piensan que ese aspecto está dormido, no. Nosotros a la 1 de la mañana nos puede llamar que hay un caso de Guillain-Barré y tenemos que saber si es lo que usualmente vemos o no. Ese es el nivel, y trabajar con equipos multidisciplinarios para tomar las decisiones de cómo vamos a responder. O sea, a ese nivel es que estamos hablando que pasa con Guillain-Barré así. ¿Qué pasa con este aspecto? Bueno, uno, oficialmente, y de acuerdo a los estudios que realizó el equipo que vino del extranjero para poder establecer, es Campylobacter jejuni, una bacteria intestinal que por contaminación pudo llegar a causar este tipo de cuadros neurológicos, porque el Guillain-Barré es un cuadro neurológico de debilitamiento y que, pues, bajo ciertas circunstancias requería un medicamento que es sumamente caro, de varios tiempos, que era una dificultad tenerlo, y por el otro lado, pues, podría remitir solo, dependiendo de cómo era. Sí, fue real, fue una situación de una subida, pero se dio inicialmente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si te das cuenta, los primeros casos se dieron ahí, en noviembre. Son casos de trabajadores. ¿Eran casos de trabajadores, Sí, Carlos? no es informalidad urbana, es casos de trabajadores, generalmente del campo, ¿no? Generalmente en el campo, en la costa. Entonces, digamos, eso se dio ahí porque los primeros casos fueron reportados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La mayoría de esos casos fueron ahí, y fue más o menos en noviembre, porque nosotros lo tenemos en diciembre. Entonces, sí, digamos, se había visto esa cantidad de personas que venían referidas, porque no eran personas que nosotros recibíamos aquí en el Hospital San Juan de Dios, que fueran, digamos, de aquí, originarias. Nosotros hemos tenido sí brotes, sí han habido brotes de Guillain-Barré asociado a otro tipo de situaciones que pueden darse, porque te lo puede dar hasta Zika, te lo puede dar una chikungunya, o dengue te puede llevar a ese tipo de situaciones, que es otra epidemia que estábamos manejando. Pero esa fue tan circunscrita y por la conducta se iba a autolimitar. De hecho, rápido todos dijeron que se iba a autolimitar. Creímos, al igual que lo que estabas pensando en tu persona, y es válido pensar de que podría haber aspectos relacionados a contaminaciones por metales pesados, era válido pensar, se corrieron, según lo que mencionaron, es que se corrieron aspectos relacionados a análisis de metales pesados y no se encontró, ¿verdad?, entre otros aspectos. Entonces sí, el aspecto oficial fue ese, remitió solito y nosotros en el papel desde lejos, porque luego ya se quedaron ellos trabajando lo más en el lado de la costa, que con nosotros era dar aporte y soporte y hacer el análisis que el Departamento de Neurología en el Hospital San Juan de Dios lo mantuvo muy, muy al día. Entonces yo creo que son esas sorpresitas que te van a dar, que están cayendo, que hay que estar listos, pero mucha gente también quedó con la duda, ¿realmente solo fue el Campylobacter o habrá sido que habían otros factores? O alguna cosa más. Por ejemplo, sí, porque eso respondía tal vez a 2/3 partes, pero había una tercera parte que no se lograba determinar. Y eso es el trabajo de la epidemiología, ir tras las causas. O sea, al final de cuentas se hace de detective la epidemiología, por supuesto, es investigación, pero también se basa en datos, datos que cuestan mucho en este país. De hecho, creo que las salas situacionales de los hospitales son, digamos, el dato más sólido que se tiene, porque básicamente es cuando ya se tuvo el problema, ¿no? No necesariamente tenemos fuentes de datos muy confiables. Por ahí un sistema nacional de información en salud que no necesariamente es de lo mejor. Recuerdo muy bien, de hecho, en una consultoría que hice para la FAO, que tuve que llegar a Chiquimula y el epidemiólogo me recibió sin camisa, por cierto, totalmente con el torso desnudo, un tipo con pelo largo, y le decía yo, mire, ¿qué calidad tiene usted? Soy el epidemiólogo. Sí, pero ¿qué grado académico tiene? No, yo tengo 6º grado. O sea, que es el que mete los datos, pues sí. O sea, realmente no trabajamos con datos muy confiables. En general, en Guatemala, los datos hay que dudar un poco de ellos. ¿En qué se basa la epidemiología de dato duro para poder más o menos generar pues algún nivel de certeza sobre la investigación aplicada? El sistema realmente funciona sobre notificaciones, o sea, hay, digamos, la notificación a través de fichas de vigilancia epidemiológica, que cada protocolo existente nos permite captar cierto dato que se llenan en un sistema que se llama EpiWeb, que es
puramente electrónico, y eso permite enviar la información. Vamos a poner el ejemplo de dengue ahorita. Si le voy a hacer a una persona una prueba de dengue, tengo que llenar la ficha. Esa ficha la llena tanto el equipo de vigilancia epidemiológica del departamento de epidemiología del hospital como el laboratorio. Se crean esas dos como bases de datos y sobre esa base llega la información a nivel central, el Departamento de Epidemiología y Gestión de Riesgo, que empieza a analizar los datos a nivel nacional. Entonces, las fichas de vigilancia epidemiológica son, digamos, la fuente de epidemiología como tal. Aparte, tenemos la información que puede venir al sistema integral de gerencia en salud, los famosos SIGSA que le llaman. Y eso es básicamente lo que diariamente se está haciendo en relación a la atención sanitaria. Esa es otra fuente que puede servir como información para saber cuál es la morbilidad que puede haber en diferentes lugares o incluso la mortalidad. Las actas de defunción también son otras de las fuentes que tenemos, porque pues estas son específicamente las que nos dicen quiénes fallecieron y bajo sus características. Así que esas tres grandes fuentes están. Pero el gran reto en epidemiología siempre ha sido obtener un dato verídico, porque en la interacción el paciente te puede o no decir lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, la gente piensa que hoy día nos tiene que decir que vive en una zona para ser atendidos en el Hospital San Juan de Dios, cuando nosotros podemos atender a cualquier persona en cualquier lugar. Entonces te dicen, yo vengo de la zona 18, por así decirlo, cuando realmente no vienen de ahí. Vienen de un departamento y ponen la zona 18 porque todavía están con la creencia. Entonces te aparece, ¿dónde está el foco? Zona 18, cuando no es ahí el foco. O te dice, ¿hace cuánto fue el malestar? Que preguntamos, ¿hace cuántos días? Y te dice, hace 3 días, cuando realmente inició hace 2 semanas. Esa es la dificultad y el arte que debes tener en epidemiología. ¿Cómo puedes generar un rapport, una buena confianza? Así como un buen médico va a generar una buena rapport para obtener tus datos clínicos, ¿cómo puedes obtener datos epidemiológicos que al final te ayuden? En epidemiología dice garbage in, garbage out. O basura ingresas, basura egresas. Si no tienes esa calidad de dato que viene en tu interacción, entonces es cuando empezamos a fallar con esos datos tan importantes que obtenemos a través del EpiWeb, del SIGSA o de cualquier otro nivel de información. Se fue diseminando y hasta cierto punto se fue aplanando la curva del Guillain-Barré, pero nos entra la siguiente plaga de Egipto, ¿no? Porque ya habíamos tenido COVID antes del Guillain-Barré y vamos a abordar un poco el COVID, pero la nueva plaga resulta ser que es de un vector, un zancudo, un pinche zancudo, Aedes aegypti, que ahora se convirtió en una especie de super zancudo. Pica a mayor altura, o sea, ya se contagia en la capital, cuando hace unos años no pasaba de Palín, por ejemplo, por clima, porque el clima frío lo afectaba. Ahora resulta ser de que ese zancudo tiene esteroides y que de repente aparece en otras latitudes y está picando muchísimo más y está perviviendo muchísimo más el dengue, no solo en Guatemala, en prácticamente toda América Latina, en algunas partes de Asia sobre todo. ¿Cómo ves un poco este super zancudo? ¿Realmente mutó el zancudo, mutó la enfermedad, los dos juntos? ¿Qué está pasando en el dengue que ahora nos da más a mayor altura y en mayor área? Carlos, hace unos días estaba leyendo un libro que habla acerca de la historia del cáncer y cómo en los papirus se hablaban de qué tipo de enfermedades tenías que lidiar hace siglos atrás. Tuberculosis, enfermedades por los mosquitos como dengue. Y te decía... Hace 4.000 años. Hace 4.000 años, cuando apenas... Y estamos en 2024. Y yo decía, estamos como que si describiendo lo que hace 6.000 años estábamos tratando de erradicar. Bueno, el punto complejo, porque tenemos gente que nos mira de Estados Unidos, porque Estados Unidos también no tiene dengue, pero ya se han visto algunos casos de dengue por ahí, ¿verdad? Por mencionar uno. Y en esos casos tú tienes tanto el aspecto del vector, el huésped, el agente y el ambiente. Y todos siguen siendo el mismo problema. No logramos controlar el vector, el mosquito. Hay medios muy tecnológicamente avanzados que hicieron en Brasil. Por ejemplo, Bill Gates soltó esos mosquitos modificados genéticamente y están probando a hacer.
están probándolos, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero en realidad Brasil es el que más lleva, es la mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de muertes que hay en relación de dengue al día de hoy en esta epidemia. Por el otro lado tienes la posibilidad de utilizar fumigación, pero sabemos que las fumigaciones pueden llegar a generar resistencia en el mosquito. Y aparentemente se sospecha, hay serias sospechas de que probablemente sea ya así, ¿verdad? Y no estamos logrando ese aspecto. Las formas de erradicación usuales, de no utilizar llantas, de no utilizar recipientes o de manejar un abate, para aquellos que no conocen abate, el abate es algo que es un larvicida, lo que parece arena. Y uno lo coloca en un lugar con agua y eso permite que no crezca la larva, porque la larva del dengue te dura 100 días, 200 días muy efectivamente ahí. Pero se requiere, para meter el abate, haber lavado bien el agua, haber lavado bien el lugar, sacar el agua y llenarlo el agua. ¿Y cómo vamos a hacer eso en lugares donde no llega el agua? Sí, precisamente, no guarda. El gran problema que hemos llegado a investigar ahorita es lo más frecuente es personas que no tienen agua en casa. Vienen los casos de esos lugares. Entonces, todas esas cosas que son los determinantes y son los factores hacen muy poco controlable, y hasta que, como lo pude decir hace poco en una reunión, les digo, miren, sí, podemos poner toda la fumigación que quieran, todo lo que quieran, pero lo que pasa es que la gente utiliza toneles para guardar agua. Tenemos que llevar agua. Si no llega agua en tu van a seguir. Es un problema de desarrollo. Es un problema de desarrollo. Por supuesto. Pero en eso, Erwin, o sea, al final de cuentas el mosquito resulta ser que es un poco más, menos sensible pues a los agentes, a los vectorcidas, o sea, hay que pegarle, como le decía Erwin fuera de cámara, hay que pegarle con el tambo, porque realmente no se muere con los insecticidas normales. Esas fumigaciones que se echaban, que es una nube blanca pues que hacen que estaba antes pues, no necesariamente está ahora, digamos, ganando la pelea contra el dengue. Y solo no, porque tiene que ser junto con otras cosas. Y de hecho estamos en la época ideal, porque está lloviendo una barbaridad y en algunos lugares de verdad es casi Venecia lo que tenemos ahora en todo el pueblo, pues, ¿verdad? Se inunda horrorosamente. O sea, vamos a tener evidentemente un repunte de casos por este tipo de almacenamiento de agua o emposamiento de agua que se está dando en este momento. O sea, podemos tener una situación que no está bajo control en el peor momento que vive en este momento el sistema de salud por abastecimiento y otras cosas más. O sea, es algo así como, el dicho dice burro amarrado contra tigre suelto, una cosa así. Realmente, digamos, desde el punto de vista de la medicina, pues están ensayando algunas soluciones, que pueden ser estos mosquitos neutros genéticamente modificados, que es básicamente que el mosquito no puede ser reproducible, entonces que baja su número y su población, pero también están desarrollándose vacunas y algunos otros estudios que tienen que ver con otros vectorcidas. ¿Cómo vamos con eso en el mundo? Hay ya vacunas. Algunos países latinoamericanos como Argentina han tomado la decisión, Chile ese es otro, de utilizar vacunas de diferentes. Tienen ciertas características. En Estados Unidos, de hecho, hay vacuna para niños, especialmente para adolescentes que no hayan tenido, y tienen que comprobarse que no hayan tenido dengue. Pero sí existen vacunas. No en Guatemala, digamos, todavía no se ha conversado de esa como una opción para el país, y, digamos, puede requerir una o dos de estas vacunas para poder lograr digamos, evitar lo que tiene que ver con el dengue en este momento. Sí, es algo que tecnológicamente está ya disponible en ciertos lugares. En la interacción que yo tengo a través de las redes, precisamente me han preguntado de Argentina, pues qué opino acerca de ello. Y yo creo que es fabuloso para las personas que están más expuestas, para los grupos de riesgo, porque por lo que vemos tanto en Latinoamérica como acá, los cuadros se han vuelto un poco más severos de lo que preveíamos que podía ser. Muy interesantemente, por eso es que se han visto las cifras tan elevadas y las cifras de muertes elevadas que tenemos en la actualidad. Así que sí, las vacunas son una opción, pero debido a la percepción que dejó el COVID-19 con las vacunas, muy difícilmente van a ser consideradas dentro de un esquema de salud pública, al menos en Guatemala. Ahora, epidemiológicamente, volvamos a la escena del crimen. O sea, lo que realmente nos tiene como rockstars a los epidemiólogos, el tema del COVID. Obviamente, el mundo
aparentemente estaba preparado porque sabía que venía una pandemia. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurrió? La peste negra y o sea, estos ciclos interminables de superpandemias, evidentemente, pues hubo un aprendizaje, sabían cómo se comportaban, había ciertas generalidades sobre esta situación. Pero realmente esto nos agarró con la guardia baja como planeta. Sí, sí, porque, digamos, desde el punto de vista de preparación, nos confiamos de que no es que no supiéramos qué iba a suceder, es que solo quisiéramos que los mismos sistemas de vigilancia hubieran funcionado para detenerlo de la manera efectiva que tenía que ser. Es decir, hubieras esperado de que con encerrar el lugar no se propagara. Pero nuevamente no contaban con la capacidad de movilidad que tiene el ser humano en la actualidad. Y que no puedes detener, o sea, no puedes detener a un país porque ese país necesita moverse económicamente, que la epidemiología ha enseñado que va a la par del aspecto económico. Yo a tal punto que en un capítulo del libro que escribí que no hay pandemia que no tenga que coordinarse con, digamos, la Organización Mundial de Comercio, porque es increíble la manera en que cuando tomas una decisión como esa, el comercio dice, bueno, pero no podemos parar. Y es cierto, no se puede parar. Ya no es efectivo cerrar un país, ya no es efectivo hacer ese tipo de situaciones que en teoría hubieran contenido, pero no se pudo contener e hizo que rápidamente se propagara, en este caso, el virus. Entonces, aunque existían las directrices de cómo hacerlo, no se pudo sostener por la misma dinámica global. Entonces, y no contaban con que fuera un virus tan efectivo. Efectivo por las dos razones que vemos. O sea, hubo gente que creyó que existía, hubo gente que no cree que haya existido un virus, ¿verdad? Pues es así, es una realidad que nosotros encontramos fuera y acá. La gente que creyó que podía prevenir complicaciones con la vacuna y gente que creyó que no. Y no era solo la vacuna, era la actitud que se empezó a generar. Nuevamente volvemos a la pregunta que me hiciste al inicio. Dependimos del comportamiento de la gente. Lo que no estábamos listos era para visualizar el comportamiento de la gente por esos periodos elevados donde creímos que en un mes se iba a controlar y de pronto pasaron 2 meses, 3 meses, 1 año, y el comportamiento de la gente no lo podemos mantener así por mucho que queramos. Tenemos que entrar ahí. Esos son los nuevos retos que vivimos dentro de una epidemiología post-COVID-19. Pero este bicho sale en China continental, la China popular, y es un sistema bastante cerrado de información. O sea, se tapan bastante, digamos, sus situaciones nacionales. No necesariamente fluyeron los datos muy fuertemente, ni hemos empezado a reconstruir, digamos, del paciente cero en adelante. O sea, no sé si fue un chino comiéndose un murciélago, etcétera, pero hay algunas situaciones de aislarlo también en otras especies, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de lo que incubó la pandemia? Porque mutaciones virales hay todos los días, varias veces al día. Sí. De hecho, por selección natural, la gran mayoría termina desechándose, pero hay algunas que son realmente pegonas, incluso cepas nuevas, ¿no? Digamos, ¿qué se aprendió, digamos, de la génesis de esta pandemia y de cómo se generó y cómo se originó? Bueno, fíjate, Carlos, que también eso fue parte de lo que yo abordé en ese capítulo del libro de COVID-19. El libro se llama Lecciones aprendidas en el COVID-19. Y abordé lo que acabas de decir. Yo fui muy claro ahí, no puedo decirlo abiertamente. Claramente la situación de China fue de que no compartió todos los datos por el mismo esquema que ellos tienen, y también se generó, digamos, lo que epidemiológicamente va a suceder. O sea, un epidemiólogo tuvo que enfrentar los aspectos políticos que venía alrededor de esto, porque venía de China. Entonces, al salir de un país como China, los otros países lo ven como una oportunidad. Es eminentemente político, económico, comercial. Es lo que es. Entonces aprendimos en esa lección que no era solo manejar un aspecto económico, y tal vez
era una zoonosis. La zoonosis es que de un animal haya pasado a un ser humano. Eso fue lo primero que se sospechó y es válido. Luego dijeron, bueno, esto probablemente fue un salto de un laboratorio donde hubo un descuido. También manejaron. La CIA hizo su propio estudio y no llegaron a nada concluyente en la presentación que hicieron al presidente. En este entonces creo que el presidente Biden, ya era presidente Biden, y le dijeron, no podemos decir a ciencia cierta. Ahorita hay una iniciativa para saber si es posible llegar al origen. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, hoy día, ante la situación de coexistencia con otras especies animales, pueden haber saltos hacia el ser humano. Entiéndase, COVID, ahí tuvimos que aprender, esas zoonosis existen. Número 1, Mpox, empezó como la viruela símica, que no era solo en simios, pero puede ser de ratones o de monos, si quieren, al ser humano, que fue la siguiente que nos tocó trabajar a la par. La otra que ahorita, digamos que se ha visto muy recientemente, influenza aviar, que era aviar, o sea, en pájaros. Los que están en Estados Unidos sabrán que es una situación que se ve ahorita y que pasó a vacas, y de vacas a seres humanos. Entonces estamos aprendiendo que en esa interacción con animales vamos a tener exposiciones a este tipo de enfermedades. Y hay un concepto que se llama One Health o Una Salud, que busca encontrar veterinarios, médicos, químicos, biólogos, en tratar de trabajar de una forma holística para lograr enfrentar a las pandemias. Pero no ha tenido mucho éxito eso. Se está intentando, nosotros ahorita tenemos una experiencia precisamente con algo que se llama, no sé si has escuchado lo que se llama el gusano barrenador, que en Costa Rica, y esto se dio en el 93, se pudo controlar, pero ahorita con la migración de gente que viene desde Venezuela, está trayendo la posibilidad de gusano barrenador. Ya se ha detectado en Costa Rica, donde están muerto 2 pacientes, anda por Honduras y El Salvador, y ahorita estamos a la espera, no si va a llegar, según los especialistas, colegas míos ahí de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, de no si va a llegar, sino cuándo va a entrar el gusano barrenador a Guatemala. Y eso viene a través de tu contacto con perros, con animales. Eso es lo que estamos enfrentando en esta actualidad. Pues, al final de cuentas, mencionabas ahora la nueva alerta epidemiológica de la OMS, la viruela símica. Es un poco extraña la viruela símica porque no es exacta, no tiene una altísima tasa, digamos, de contagio, pero sí es muy significativa la forma en que se ha regado por el mundo. De hecho, en Guatemala, pues hemos tenido casos sospechosos, no sé si casos confirmados, creo que sí. No, ahorita de las nuevas no, de la anterior Mpox, no, de la sí, porque esta es la sí. segunda. Ajá. ¿Cómo se prepara el país? Porque no es si va a venir o no, sino cuándo, por cómo se está diseminando en el mundo. ¿Cómo se prepara el país y cómo epidemiológicamente se están haciendo los estudios de contención de cualquier situación que venga importada, en este caso, o por migración, por esa porosidad de la frontera que tenemos, en donde cualquiera pasa y cualquiera deja cualquier enfermedad? ¿Cómo nos preparamos como país para recibirla? Porque al final de cuentas es una cuestión de cuándo y no si va o no a suceder. Bueno, lo que pasó es que viruela del mono tuvo la característica muy especial que estuvo en la última parte del COVID-19. Y básicamente por una semana de diferencia las dos fueron declaradas controladas. Pero eso fue un ejemplo de algo que, digamos, ocurren 2 tipos de epidemias al mismo tiempo con características diferentes. El primer brote era un brote que se manejó muy específicamente con, le llamamos clados, un tipo de clado que no es como tan letal, es el 2. Y era muy circunscrito, que esa fue la parte más compleja, porque era muy circunscrito a hombres teniendo sexos con hombres. Y ese aspecto hacía muy diferente. Es como un HIV original, digamos, desde el punto de vista de lo que se les indicaba a la relación homosexual. Una gran parte de los pacientes en esa brote, que fue desde mayo a junio del 2022 a 2023, casi fue un año, eran hombres teniendo sexo con hombres. Hubo casos confirmados, 406 casos, 1 muerto en todo el país por esa situación. Lecciones aprendidas, es tu pregunta. Bueno, entonces, estamos ahorita en una epidemia de dengue, ya declararon fuera COVID-19,
estamos en una situación de dengue y aparece de pronto, pero ahora un clado 1 que viene de la República Democrática de Congo. Ese país se ha caracterizado porque el tipo de clado, por las condiciones que existen de muchos desplazados, sea ya no en personas solamente teniendo hombres, teniendo sexo con hombres, sino hasta en niños, jóvenes, mujeres, por contacto, por condiciones de hacinamiento. Y ese, a nivel mundial, en el anterior hubo cerca de 100.000 casos en el mundo. En este, solo en un breve tiempo, habían 15.000 casos. En el otro habían existido como 100 muertes en todo el mundo. En este ya llevábamos 656. Entonces eso hizo que emergiera esa situación y nosotros acá, ¿qué hacemos, Carlos? O sea, pues un epidemiólogo, y como tú lo ves, yo lo que hago todas las mañanas es que me pongo a buscar mis 2 diarios internacionales, ver las noticias, mis 3 revistas internacionales. O sea, yo no solo estoy esperando los datos que me vienen acá de la OMS o de cualquier lugar, no, busco fuentes, a veces más rápidas que incluso otras, y de pronto empiezo a decir, bueno, ya tenemos que estar listos, puede venir en cualquier momento Mpox. Así que cuando entró aquí a Guatemala, ya teníamos el protocolo, sabemos cómo accionar, y si llegó un caso sospechoso, por ejemplo con nosotros, lo manejamos inmediatamente con la experiencia que tenemos los equipos en un 2x3, descartamos que fuera un caso positivo, pero sí fue posible atenderlo. Lo que sí ha sido difícil, volvemos a una de tus preguntas, era que en el hospital tenemos tan poco espacio que no habían espacios a veces para atender muy especialmente a estos pacientes, pero son cosas que se van mejorando o se van ajustando conforme haya más demanda. Ahora bien, el COVID sobre todo detonó una cantidad de información y desinformación. Nos andábamos poniendo dióxido de cloro, ivermectina, nos inventamos 100 remedios caseros y un montón de situaciones. Guatemala es muy terreno fértil para ese tipo de situaciones. Pero una de las cuestiones que más intercambio de información, desinformación ha tenido es el tema de las vacunas. ¿Las vacunas realmente son, desde el punto de vista médico, una situación negativa para los pacientes? ¿Tienen esos efectos posteriores que dicen tanto que se tienen? Sí, hay efectos adversos. Y bueno, aquí he de declarar lo que es ético y justo decir es que yo trabajo como consultor y trabajo en el desarrollo de vacunas a nivel internacional. O sea, no solo veo, leo. Sé y he visto en el proceso desde cómo desarrollarse una vacuna realmente. ¿Y cuál es lo que te motiva a desarrollar? En el caso nosotros estamos desarrollando la vacuna universal contra la influenza, una vacuna universal. Así que desde esa perspectiva queremos hablar. Ahora, lo número uno es que el tema es, ¿una vacuna será para detener la infección? O sea, que no haya infección, ¿o queremos una vacuna para prevenir las complicaciones? El tema es que como nos agarró el COVID-19 con los pantalones abajo, el desarrollo de las vacunas con la tecnología que teníamos llegaba hasta el punto en eso de evitar las complicaciones. ¿Qué se les decía? ¿Qué les decía? Yo personalmente, miren, esta vacuna va a disminuir la probabilidad de complicaciones, las personas con la vacunación van a tener menos posibilidades de que entren en un intensivo o que se vayan a morir, pero no que no vayan a tener una infección. Y la exigencia, que es una exigencia justa, era que la gente se quería vacunar para no tener la infección. Y eso es la real, porque la vacuna es el problema. Te da pero menos. Te da pero menos. Ok. Y la gente tiene... Pero en ese caso, hay algunas personas que dicen que causaban cardiopatías, sí, que empezaron a causar sus problemas autoinmunes y otro montón de situaciones. ¿Es esto significativo desde el punto de vista estadístico epidemiológico post-COVID? ¿Es realmente objetivable este tipo de efectos de vacunas administradas durante esta enfermedad? Hicimos un estudio que estamos por publicar, estamos trabajando con un equipo maravilloso de infectología en el San Juan de Dios, y sí, habían efectos adversos muy esperados, ¿verdad? Como lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasaba con la gente? Le quedaba dolor en los músculos, le quedaba dolor en las articulaciones con las vacunas que fueron aplicadas. Nosotros probamos 2 en el sistema de salud, fuimos los primeros en recibir Moderna, una ARN mensajero, que fue la que recibió mucho en Estados Unidos, y luego AstraZeneca. Esa casi no se recibió, lo más cercano que tenía en Estados Unidos era Johnson & Johnson, por ejemplo, que era un adenovirus. Sí tienen efectos adversos, ¿verdad? La cuantificación, de hecho, existe un sistema de vigilancia que se llama ESAVIS, es ver eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, pero la gente casi no los reportaba, especialmente en el sistema privado.
Esa es una cosa y eso es general. Con cualquier medicamento te pasa que la gente nunca dice. Yo soy farmacoepidemiólogo, Carlos. O sea, no solamente estudié para hacer epidemiología clínica, sino estudiar la seguridad de medicamentos o vacunas en la población. Entonces sí, se espera por lo menos que de 15.000 dosis, una te dé un efecto adverso. Lo que más asustó fue en AstraZeneca, porque yo personalmente he seguido casos. Fui incluso a gente que sabíamos que tenía riesgo y se les decía, bueno, tienen este riesgo de la literatura y cabal, les daba trombosis, por ejemplo, especialmente en mujeres. Fue por eso es que la AstraZeneca se empezó a decir que no se aplicara en mujeres. Luego ya existían niños que llegaban con Pfizer, porque Pfizer fue una que vino y se empezó a aplicar en jóvenes en Guatemala y llegaban al hospital con palpitaciones o miocarditis transitorias, pero al fin de día miocarditis. Entonces, sí hay eventos adversos, efectos secundarios que se experimentan con estas vacunas. El problema era entender que en medicina existe un beneficio-riesgo y el médico nunca tiene cero riesgo. Y en este caso era decirte, si te va a dar la infección, probablemente te daría peor. O sea, tenés un efecto adverso, porque lo que te están dando es un pedacito de una proteína de ese virus. Si te hubiera dado el virus, igual te hubiera dado podría haberte dado una trombosis, pudiera haberte dado un infarto incluso, solo que a una escala mucho mayor, porque ahí es por una escala viral más los aspectos relacionados. Pero de que van a haber siempre efectos adversos, van a haber. Y eso es un hecho. Hay muchas formas de fabricar vacunas. Hay varios métodos que se utilizan para generar inmunización. Hay algunas que tienen virus muerto, otras que lo que hacen es seccionar una parte del virus, incluyéndole una parte de otro virus para que el sistema inmunológico lo ataque, porque sí lo reconoce ese pedacito, esa cadena de proteínas que uno le injerta. Y también existe las de ácido ribonucleico, que son muchísimo, quizás la última alarido de la moda, que es básicamente consolidar las células del cuerpo para que no entre la infección, básicamente. Es tratando un poco de... Esos son los conceptos. De hacerlo asequible. ¿Cuál es la mejor de mayor tasa de inmunidad desde el punto de vista del resultado obtenido por el COVID? Excelente pregunta, y eso es parte del estudio que estamos haciendo. Estamos revisando precisamente eso esta semana. Estamos revisando la literatura basada en estudios que se han hecho a nivel internacional y estamos comparándolo con nuestros resultados. Los resultados que obtuvimos es que Moderna tenía, o una ARN mensajero, lograba tener niveles de anticuerpos mucho más elevados que AstraZeneca. Totalmente. Y en todas las mediciones, tener una dosificación primaria, que era la primera y segunda dosis, te ayudaba mucho. Pero hay un evento que también estudiamos, que otros medio pudieron estudiar. Y es el hecho de que mucha gente ya se había infectado o se infectó. Porque como nosotros trabajamos esto en trabajadores de salud, o sea, gente, como hablamos hace un ratito, que estaba en primera línea. Entonces, ¿qué pasaba? Pudimos ver que los que decían que tenían una infección eran como que si hubieran tenido no 2, sino 3. Y a ellos se les iba todavía mucho más para arriba. Entonces, en realidad, ARN mensajero daba la mejor respuesta en cuanto a la cantidad de anticuerpos, y eso puede decir que es lo que te da mayor protección. Lo que aumentaba esa cantidad es haber sido expuesto en ese periodo de tiempo a una infección. Los tiraba para arriba, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que por eso ARN mensajero es la tecnología actualmente que ahorita se está viendo, no solo para eso, sino para cáncer, para VIH, para otros aspectos, que precisamente, Carlos, esa tecnología la desarrollaron investigadores de la universidad donde yo me gradué, la Universidad de Pensilvania. Ellos tienen la licencia de la Universidad de Pensilvania de todo ese aspecto, y ellos están desarrollando ese tipo de cosas. Y yo, al día de hoy, Carlos, sé que las vacunas son mejor modelo para aspectos del sistema público y no prevención en muchas enfermedades en salud pública. No me explico por qué no tengamos desarrollo de vacunas aquí en Guatemala con la capacidad tecnológica que podríamos desarrollar. Erwin, sos un científico, sos un médico bastante afamado en Guatemala, muy vigente por el tema además de la epidemiología. Felicito mucho, de hecho, tenerte en este programa, pero yo no quisiera irme de este episodio
sin preguntarte, ¿Erwin Calva va a competir por la rectoría de la Universidad de San Carlos? Sí, totalmente. Ya, como estábamos diciendo, gracias por la pregunta y la oportunidad. Sí, yo creo que es una bonita coyuntura, tenemos la oportunidad para poder demostrar que hay un grupo que tiene el deseo de no entrar en esos aspectos de uno y otro polarizantes, sino hacer una agenda académica y decidir políticamente cómo la universidad necesita hacer para el bienestar de nuestros nacionales, o como demostramos los que viven en el extranjero, a quienes tuvimos la oportunidad de servir en su momento en el COVID. Sí, gracias, así que esperamos poder tener por esa pregunta y tener la oportunidad de servir a través de la rectoría con el equipo que armemos. Agradeciendo a Erwin Calva la participación en el show de Hoffman. Ha sido un show de Hoffman bastante dinámico, que va a dar mucha tela que cortar, mucha opinión. Le recordamos a usted ser un ciudadano responsable y compartir este producto informativo, que creo que es de primera mano y que todos los guatemaltecos debemos saberlo, y que creo que abordamos muchos de los temas que son muy espinosos, que son poco asequibles para muchas personas, de una forma muy sencilla. Yo creo que este programa va a ser recordado, va a ser compartido muchísimo por nuestra audiencia, no solo por lo útil, sino por lo exclusivamente informativo, y porque obviamente hemos recibido a una celebridad, el doctor Erwin Calva, al cual le agradecemos la deferencia de habernos visitado en el programa, y les pedimos a ustedes, despidiendo el programa, que esas alertas informativas en forma de campana, pues síganse por favor de oprimirlas para que puedan, o esos botones, de primera mano enterarse de nuestra actualidad informativa. Despedimos el programa no sin antes desearles bendiciones y agradeciéndole al doctor Erwin Calva su visita. Gracias, Erwin, por esa visita tan importante. Nosotros despedimos el programa diciéndoles a ustedes que sea ciudadano y que por favor no sea solo un habitante de este país. Muchas gracias, hasta pronto, bendiciones. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Mi gente de Guatemala, no se pueden perder mi conferencia el próximo 17 de octubre a las 7 de la tarde en el Hilton de la ciudad de Guatemala. Voy a estar hablando de inversiones inmobiliarias, los beneficios, las oportunidades. No se queden fuera. 17 de octubre, Hotel Hilton de la ciudad de Guatemala. Ahí nos vemos en mi conferencia de inversiones inmobiliarias. Los saluda su amigo Maurice Diez. TVGT Noticias, comprometidos con la verdad.